Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega gracias a Banco Central de la República Dominicana, Banco de Reservas, Banco BHD y Banco Promérica. Ya tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, quien tratará un tema muy interesante que deben escuchar todos los que están en República Dominicana y también los que viven en la diáspora, los depósitos de los fallecidos en los bancos. Se ha tratado este tema en muchas ocasiones, pero hoy Jesús Geraldo Martínez nos va a detallar y nos va a dar esos consejos básicos para saber qué hacer si nos llega a pasar o le ha pasado a muchas personas que un familiar fallece, deja algún dinero en el banco pero no sabe cómo retirarlo. Además estará contestando todas las preguntas que le hacen nuestros radioescuchas que lo siguen a través de sus redes sociales. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes nuevamente, Grisel. Traemos este tema hoy porque ha habido una presión mediática por parte de algunos comunicadores, algunos influencers, algunos periódicos, de presión hacia los bancos. Y a mí me gusta ser equilibrado cuando en mis posiciones, no neutral, sino objetivo. Entonces, yo leí un comentario que me llamó poderosamente la atención, como decía un ex amigo mío, decía, y de un periódico, y no sé si se puede mencionar el periódico, pero dice, el nombre del periódico responde: bancos utilizan dinero de clientes fallecidos como activo y no lo dejan congelados, como afirma el ABA. Y dice, el ABA, que es la Asociación de Bancos Dominicanos, se limitó a ofrecer explicaciones técnicas y vaguedades jurídicas sin asumir la raíz del problema. Los herederos no tienen forma rápida de saber si un ser querido dejó dinero en el banco. Y luego vi también una persona de ese llamando que si usted se va a morir, que si usted sabe que se va a morir, sí, que retire su dinero del banco porque los bancos se lo van a poner en China. Sí. Lo penoso es que ese tipo de personas no se limitan se limitan a escuchar y a sacar la cosa sin ver el fondo. Hablan así a la ligera. Exacto. Sin saber, sin documentarse jurídicamente, en base a las disposiciones legales. Y entonces todo el dado de toda la burocracia, de todos los periquitos, se lo ponen que son los bancos que son los que lo ponen. No, señor, eso no es así. De hecho, esta persona que está acá, y lo pueden revisar en acento, desde el 2020 fue el que puso el tema de las cuentas de los fallecidos, que al día de hoy representan 9.593 millones de pesos. Y hay clientes fallecidos, de cuentas con clientes fallecidos en los bancos múltiples, de 123.555, que representan el 1.33 del total de las cuentas. Es decir, apenas un 1%. De cada 100 cuentas que hay en un banco, hay un 1%. Y yo desde ese entonces, yo he estado llamando la atención del regulador, del supervisor, hasta de los propios bancos, en aras de simplificar esos procedimientos que hay. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo primero que ese periódico y esa persona dice, que no hay forma de saber de los herederos. Señores, eso es una vulgaridad, mentira. ¿Por qué? Porque desde que estábamos en la superintendencia de banco, y esta superintendencia de banco así lo ha mantenido, si a usted se le muere un familiar y usted quiere saber si ese familiar, los préstamos, los depósitos, los certificados que tiene, usted va a la superintendencia de banco, a Prousuario. Ahí le van a poner ahí en un formulario, le van a pedir el acta de defunción de la persona, el acta de nacimiento, las vinculaciones que usted tiene con esa persona que falleció. ¿Y qué hace la superintendencia de banco? A las 44 entidades de intermediación financiera le solicitan los productos financieros, tanto activo como pasivo, que tenía esa persona fallecida, y la superintendencia de banco le entrega ese informe a los familiares. Entonces,
ese periódico que escribió eso no es así, y sobre todo porque no le corresponde a los bancos, le corresponde a la superintendencia de bancos, al área de prousuario, y darle todas las informaciones que requieran los familiares del descuyo, de la persona que falleció, de todo su producto, porque no solamente están los depósitos. Ahí ese periódico y también en la propia ABA se le olvidó decir que también las personas tienen no solamente tienen depósitos, también tienen préstamos. ¿Y qué pasa con los préstamos? Porque es muy fácil tú reclamar el depósito y la deuda. ¿Quién? Porque el que hereda el dinero, el depósito, también hereda la deuda. El que hereda el activo hereda el pasivo también. Es así dice la propia ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para los bancos entregarte esos fondos, tú le tienes que traer una declaración de sucesiones de heredero. Que eso te lo pide el Código Civil. Porque, ¿qué pasa si un banco le dé el dinero a una persona de fallecido? Pero tú sabes la demanda que se enfrenta a un banco si no cumple con el procedimiento legal. Entonces, es una actividad que está regulada, que está normada en el Código Civil, que está normada en el Código Tributario también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego que usted solicita la información que la superintendencia se la da, usted tiene que ir a la Dirección General de Impuestos Internos a hacer una declaración de heredero, de sucesiones, una declaración jurada, pero señores, usted tiene que esperar conforme a la ley 90 días. Entonces, ese periódico que estaba escribiendo esa persona no sabe que tiene que esperar 90 días, porque así lo dice la ley. No es el banco que le pone una traba de 90 días, señores. Es decir, y no estoy defendiendo a los bancos, porque yo ahorita me voy a referir a las oportunidades de mejora que tienen a nivel de los bancos. Entonces, pero la ley dice que tú tienes que esperar 90 días para empezar esa declaración jurada de sucesiones. Y ahí que tú le tienes que llevar a la DGI, que está en la página de la DGI, copia del acta de difusión, cédula de identidad del finado de la persona que aplica, o pasaporte, copia de la cédula de identidad del declarante, copia de los títulos, documentos de propiedad, de los depósitos, ese informe que te da la superintendencia de banco, copia del acta de difusión del fallecido, copia de la cédula de identidad y pasaporte, el acta de matrimonio se aplica, copia de testamento si había, copia de la cédula de identidad de ambos lados de los herederos o pasaportes si están disponibles, copia del acta de nacimiento que crea el vínculo con la persona, de las personas, copia de certificaciones originales bancarias o financieras del fallecido que te la da el banco una vez tú le dices al banco, mira, esa información. Entonces, a veces se piden tanto en la DGI como en los bancos, iguales informaciones, pero los bancos se tienen que cubrir. Y factura de comprobante fiscal, si hay, de gasto de última enfermedad y deudas propias del finado, del fallecido, que se restan también en esa masa sucesoral. Entonces, luego que tú le llevas todas esas informaciones a la DGI se toma su tiempo y tú tienes que pagarle un 3% del impuesto sucesoral. Un 3% que mucha gente desconoce. Y a veces mucha gente lo que deja tampoco el finado, que ese 3% tú dices, yo no me voy a poner a ese trámite tan engorroso. Claro. Pero no son los bancos que hacen el trámite engorroso. Es el proceso del Código Civil que data del 1884 en la República Dominicana. Y que la DGI tiene su procedimiento establecido de un grupo de información. Ahora, ya que luego la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, te da esa declaración jurada, tú pagaste los impuestos, tú vas de nuevo al banco, que te digo la superintendencia de banco, donde tiene los productos financieros, y no solamente son los depósitos, porque si tiene la deuda también la tienen que pagar, porque si usted hereda ese activo, tiene que heredar el pasivo, porque así lo dicen los bancos, no, lo dice el Código Civil, señores. Es decir, la legislación dominicana. Entonces el banco claramente te va a pedir una serie de informaciones. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de mejora que pueden haber ahí? Que no todos los bancos, a pesar de que eso está en la ley, en el tema
también de la Dirección General de Impuestos Internos, hay algunos bancos que piden otro tipo de requisitos también, pero es por la particularidad del caso, porque no es lo mismo cuando hay una tal esposa que le corresponde el 50% de esa masa sucesoral, porque no es que le hereda, es que le corresponde de ley. Están los hijos, y hay que ver si la persona vivía afuera, y hay una serie de particularidades, si esa cuenta estaba junto con otra gente, es decir, si era un cotitular. Entonces, hay muchos periquitos, pero que no fueron los bancos que lo pusieron, fue que cuando tú fuiste a abrir la cuenta, tú tenías una serie de condiciones y los bancos se tienen que cubrir legalmente, sobre todo porque esos fondos no son del banco. No son del banco, son del fallecido y lo heredan los sucesorales. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de mejora que yo entiendo ese proceso? Porque esas personas se fueron a decir ahí que el ABA se limitó a decir vaguedades técnicas. Óigame, el ABA le dio una presentación de nivel. Lo que usted no tuvo fue la capacidad para entender toda esa información que le dio el ABA ahí. Eso fue lo que usted no tuvo, que no tuvo ese periódico, que no tuvo la persona que estaba vociferando. Si usted se va a morir, vaya a sacar su dinero. No, ahí lo que usted... ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es que la superintendencia de banco o la Junta Monetaria tiene que sacar un reglamento, quizá de los depósitos, no solamente de los depósitos, sino de la deuda de los fallecidos, y estandarizar ese proceso dentro del sistema financiero, pero que también incluya la superintendencia de valores, porque en la superintendencia de valores ustedes solamente tienen aquí lo de los bancos, pero también ahí, si ese fallecido tiene valores, ahí usted también tiene que pedir esa información. Y la AFP también, ¿verdad? Y las AFP, pero los fondos de las AFP están exentos del impuesto sucesoral, no pagan el 3%. Pero la parte del procedimiento de heredero sí. Pero no pagan impuestos eso, ¿no? Tú lo pones, pero eso está exento de impuestos. Entonces, ahí hay una oportunidad de mejora de la superintendencia de banco. Otra oportunidad de mejora que tiene ese proceso, hay que revisar esa ley, porque ciertamente para valores menores no se le deberían pedir tantos requisitos, sino debería haber una ventanilla única de servicio express, donde toda esa información que los bancos le van a volver a pedir, la DGI le diga, no, mira, yo te estoy autorizando, banco, a que tú le puedes ya entregar los depósitos a eso, y que no haya que estar llevando toda la información, porque en la DGI, que es el que tiene el control de eso, no es que son trabas burocráticas tampoco, sino que hay un proceso legal que ellos tienen que cumplir. Porque la gente cree aquí que todos los requisitos, todos los periquitos, son de los bancos. No, los bancos simplemente es un régimen de autorización previa. ¿Qué significa eso? Que ellos se rigen por disposiciones previas que están establecidas. Ellos no se pueden inventar nada. Entonces, es penoso que se quiera llevar a los bancos, a llevar a ese terreno, de que ustedes son los responsables. No, los responsables es el propio proceso, la ley. Fíjense que había una iniciativa el año pasado de exonerar del 3% a las sucesiones. Y ese proyecto se quedó engavetado en la República Dominicana, y es un proyecto que aliviaría también, porque a veces la familia no tiene para pagar un 3%. Usted se imagina, una gente que deja $1,000,000 de pesos, el 3% son 30,000 pesos. Una familia quizá no tiene 30,000 pesos. Y si deja la esposa para buscar, quizá. Entonces, ese 3% deberían, eso también el Senado, los legisladores dominicanos, también son corresponsables de ese proceso burocrático y largo, porque ellos deberían también simplificar ese proceso, sobre todo porque son 9.500 millones de pesos que tienen los bancos. Ahora, ellos dicen también que los bancos utilizan ese dinero para activos, señor, pero ¿y cómo no lo puede poner en una caja el dinero del fallecido? Claro. Que esperando hasta que lo recuperen, porque el dinero del fallecido, si estaba en un certificado financiero, sigue generando intereses. Es igual cuando yo identifiqué el problema de las cuentas inactivas en la República Dominicana en su momento con el superintendente de turno. ¿Y qué hicimos nosotros? Veíamos que las cuentas inactivas, aquellas que tenían más de 3 años y luego cuentas abandonadas, ese dinero, como no había un procedimiento, los bancos estaban
en una sombrilla que no se decía dónde había que mandarlo, como la forma. ¿Qué hicimos en ese entonces en la Superintendencia de Banco? Llevamos un reglamento de cuentas inactivas y abandonadas, donde no se le cobra comisión a esa cuenta después de los 3 años, no se le cobra ningún tipo de cargo, y el procedimiento de esa gente de cómo reclamar ese dinero a los bancos y cómo reclamarlo al banco, en el Banco Central. ¿Y qué hizo el superintendente actual? Perfeccionó ese procedimiento y lo estandarizó a nivel de prousuario. Es decir, porque también esa cuenta fallecida, cuando cumplen cierto tiempo, tienen que ir al Banco Central, cuando ya están después de los 10 años. Entonces, yo creo ahí, señores, que no podemos cargarle el dado a los bancos. Hay una situación de que se piden muchos requisitos, pero esos requisitos están establecidos en el Código Civil y están establecidos para que el banco le dé su dinero. Debe la Dirección General de Impuestos Internos darle una certificación de declaración de heredero de las personas que tienen derecho legítimo a ese dinero. El banco no se lo puede entregar a nadie. Ahora, otra iniciativa que de mi parte yo le sugiero a las personas: usted llegó a los 50 años, usted llegó a los 60 años, usted llegó a los 70 años, y usted sabe que las expectativas de vida del dominicano son 75, 77 años en la República Dominicana. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted pone un cotitular en su cuenta, un O, Jesús Geraldo Martínez, o Jesús Martínez, o Ana Martínez, cualquier nombre. Y entonces, en caso de que usted fallece o lo pone con su esposa, esa persona, como es O, cualquiera de los dos puede retirar ese dinero y usted no tiene que hacer ningún tipo. ¿Y si se mueren los dos? Ah, pero si se mueren los dos, se hace el procedimiento normal. Claro, porque se hace los dos. Sí, claro, se hace el procedimiento normal. Claro. Yo lo que estoy diciendo, cómo debe hacerse, es decir, ¿qué hice yo con mi papá y mi mamá desde que cumplieron? Venga, a ver, si yo soy cotitular de esa cuenta, porque en esa cuenta, yo voy y retiro el dinero. Y me olvidé de todo ese proceso. Ahora, claramente, yo como el hijo tengo que saber que ese dinero no es mío. Como me lo dice mi mamá, ese dinero son también de tus hermanas. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí a veces el hermano no puede ver el hermano más vivo. ¿Tú entiendes? Es decir, el padre tiene que entregarle al hijo que va a ser más justo y que va a cumplir con todo. Mira eso. Entonces eso ya y usted se simplifica ese proceso. No mandar y que vaya a retirar su dinero si usted va a dormir, se va a morir. No, si usted se va a morir, lleve su hijo, lleve su esposa, claro, lleve su gente de confianza y póngalo de cotitular para que cuando usted no esté, ese dinero usted pueda disponer inmediatamente y evitarse todos esos pasos engorrosos que hay. Jesús. Porque también el ABA, que también debió defenderse, que yo he escuchado, correcto, cuando la gente se muere, ¿sabes qué hacen los familiares? Eso mismo que quizás dicen que se la ponen en China, agarran la tarjeta de crédito y la van como para dañarle el historial después al difunto que se murió. Hombre. Esa deuda usted tiene que pagarla, porque si el difunto dejó depósito, esa deuda de tarjeta de crédito, de cualquier otra deuda que no tenga un seguro, es decir, usted tiene que pagarla también. Entonces, ¿qué es lo que yo invito? Yo llamo a la superintendencia de banco, al órgano regulador, a que emitan una normativa que estandarice ese proceso, tanto por el lado de los activos como por el lado de los pasivos, es decir, a nivel de los bancos, es decir, cuando hay préstamos del fallecido, todo el procedimiento que deben llevar los bancos, y a nivel de los procedimientos, de los depósitos, de las captaciones del público, eso debe estar estandarizado, escrito, que se cumplan en todos los bancos y que se eviten esos periquitos que se dicen que son innecesarios, pero va a depender de la tipología del caso, como muy bien señala el AVE. El AVE en una presentación señala que eso va a depender también de la individualidad del proceso, si el fallecido estaba casado o en unión libre, si estaba casado bajo la comunidad de bienes o separación de bienes, si los descendientes eran legítimos o no reconocidos, si habían herederos residentes fuera del país, si los documentos estaban redactados en otro idioma, si el fallecido falleció en otro país, si los sucesores son menores de edad, si hay cuenta conjunta, si hay oposiciones o embargo de la cuenta. Todo eso es un proceso. Ahora, yo también estoy sacando un artículo donde yo propongo que para montos menores, como menos de 50,000 pesos,
Óyeme, la DGI que emita una certificación automática que le diga a los bancos, le pueden entregar esos 50 mil pesos. ¿Y de esos 50 también hay que buscar 30? No, porque es el 3%, el 3%. Es decir, y que no le vayan de que a pagar 1.500 pesos. Es decir, claro, porque puede hacer 50 mil, pero si esa persona tenía una propiedad de 10 millones de pesos, por esos 10 millones de pesos usted tiene que pagar 300 mil pesos. Entonces, a veces la gente, también, ¿qué les recomiendo a la gente? Búsquese un buen abogado en sucesiones, en manejo de patrimonio, que lo organice, porque eso no es burocrático, eso es simplemente cumplir con las formalidades, y si usted cumple con las formalidades de forma y fondo, la DGI le da su declaración en el proceso y en el tiempo que estipula la ley. Bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos para contestar esas preguntas importantes que tienen ustedes, nuestros radioescuchas. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. En Banco Promérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles a lo que necesitas. Nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales, vías celulares y relojes inteligentes con tarjetas de crédito y débito, onboarding cuentas para clientes y no clientes, onboarding tarjetas de crédito, open market para clientes y no clientes, chatbot Alicia. Su objetivo es atender a los clientes de forma rápida y precisa. Desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Uf, uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto, pero simplemente dicen, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor, seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Quisiera conocerlo. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Si tú tienes a alguien fajado allá afuera, dile que con Remesas Banreservas es más fácil mandarte el cariñito. Mijo, ya retiré mi remesa por Banreservas. Fácil y rápido. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, soy una bolita de papel en el piso. Llevo días aquí, tirada, abandonada. Siempre que alguien pasa dice, no, otro la recoge. La verdad es que no sé quién es ese otro, pero debe ser muy famoso porque todos lo conocen.
No me queda más que esperar aquí a que otro me recoja y me lleve al zafacón. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. En Banco Promérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles a lo que necesitas. Nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales, vías celulares y relojes inteligentes con tarjetas de crédito y débito, onboarding cuentas para clientes y no clientes, onboarding tarjetas de crédito, Open Market para clientes y no clientes. Chatbot Alicia. Su objetivo es atender a los clientes de forma rápida y precisa. Desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 RD. Desahógate. Ya regresamos con este tema tan interesante, los depósitos de los fallecidos en el banco. Me gustaría, Jesús, que tú pudieras decirle a nuestra gente cuáles son los pasos a seguir para reclamarlo. Son 6 pasos. El primero es cuando la persona se muere, usted tiene que notificarle, y sobre todo si hay varios familiares que van a heredar ese dinero, notificarle al banco que esa persona falleció con su acta de defunción, para que el banco primero bloquee esa cuenta o esos depósitos, esos valores, y no se lo entreguen a otro y vaya a otro más vivo y se pierde ese dinero. Eso es lo primero. Ahí el banco le entrega el listado de todo lo que usted necesita. Lo segundo, inmediatamente ir a la superintendencia de banco, que es la responsable de pedirle todas las informaciones a las entidades de intermediación financiera, a las entidades bancarias, de los productos financieros, ya sean préstamos, cualquier tipo de préstamo, o certificado financiero o cuenta de ahorro que pudiera tener esa persona. La superintendencia de banco pide esa información, le va a pedir como requisito a usted que le entregue el acta de defunción, la cédula de la persona que murió, que le entregue foto del acta de nacimiento suyo, que muestra la vinculación, para darle esa información a usted. Y lo puede hacer cualquier familiar, y la superintendencia de banco tiene muchos años dándole esa información de manera gratuita a cualquier familiar que se le muera una persona. Bien, le da esa información. Inmediatamente usted tiene esa certificación de la superintendencia de banco, entonces ya usted procede a ir tiene que esperar 90 días, pero usted va haciendo eso adelante, a la Dirección General de Impuestos Internos para hacer la declaración de sucesiones o herederos. Entonces, ahí la Dirección General de Impuestos Internos le va a entregar todo el legado de información que yo dije, desde las actas de defunción, el pago de los impuestos. Usted va a llevar no solamente las informaciones de los valores, sino si tenía una propiedad, porque esa propiedad hay que pasarla al nombre de la sucesión o al nombre de algún heredero que diga la determinación de heredero que se elija, porque ahí los herederos están garantizando su derecho de que van a recibir en parte proporcional el dinero, porque es un documento, una certificación que le va a dar, que es la válida para los bancos. Una vez usted tiene eso, usted va al banco o esa original, el área legal del banco analiza esa información de que usted cumplió con todas las formalidades de forma y de fondo que establece el Código Civil, no una normativa bancaria específica, porque no lo hay. Entonces, por eso estamos diciendo que hay que estandarizar ese proceso. Entonces, la entidad bancaria le entrega esos fondos. Y no es verdad que le va a poner todos esos perequitos que andan diciendo por ahí. No, lo primero es la DGI. Desde que usted tenga esa declaración de sucesiones firmada, ese documento emitido por la DGI, los bancos están obligados a entregarle ese dinero en el menor tiempo posible. Porque los bancos le van a pedir luego casi igual, originales similares a lo que le va a pedir la DGI. Porque los bancos no le pueden entregar ese dinero a nadie, porque hay un tema de secreto bancario, ni tampoco usted vaya a un banco. Yo quiero saber lo que tenía
José Alfredo fulano de tal que falleció. No se lo va a dar esa información. ¿En calidad de qué? Y por eso el banco tiene que pedirle también una serie de información a usted que están reguladas por el Código Civil para poderle dar esa información. Bueno, ahí está todo aclarado, Jesús. Jesús, y en el caso, así como tú decías ahorita, que muchas personas dicen, se me muere un familiar, yo sé que el familiar mío tiene una cuenta y yo voy al banco, mira, yo necesito que usted me dé el dinero de mi familiar. O sea, tiene que cumplir todos los procesos. Claro. Que y por eso yo no ponerse a pelear en el banco. No, que esos cuartos son de mi hermano, de mi fulano. No, que no si usted lo pelee. tenía el nombre de su hermano, si ese dinero no era del que falleció, usted tiene que agotar el procedimiento. Exactamente. Por eso es que yo digo, usted llegó a cierta edad, tiene alguna situación médica, tiene algún dinerito, ponga un cotitular de esa cuenta que va a tener los mismos derechos del otro y usted lo puede retirar sin ningún problema. Y que sean sinceros, señores, porque hay mucha gente que saca su cuentecita calladito, dice que este es mi clavito, que nadie lo sepa porque después me lo quitan. Hay que ser consciente, hay que decir las cosas como son, para que entonces los familiares no pasen trabajo, ¿sí o no? Así es, así José Alfredo. Vamos a contestar alguna pregunta, ¿te parece, Grisel? José Alfredo, ponte claro. No, así es. Y miren, porque yo he visto esas declaraciones en los medios, en las redes, y entonces la gente le pone un picantico ahí o un sazón que deben dejar de hacerlo, que es el banco tal se la puso en China a un familiar que falleció y entonces con ese banco no hagan negocio, saquen su depósito. Señores, cuando ustedes dicen ese tipo de cosas, están violando el Código Monetario y Financiero en un artículo que establece sanciones penales. ¿Ok? O sea, critiquen un banco. Los bancos no están exentos que usted diga que da un mal servicio. Pero cuando usted pone la palabrita, saquen su depósito de ese banco y lo nombran, usted está casi siendo carne de cañón. Sí, pero hasta ahora ningún banco ha hecho uso de ese artículo. Sí, pero de momento lo va a tener que hacer porque es que ya yo lo he visto ya en 4 o 5 gente en las redes, en todos los niveles. Lo que pasa es que como es 1 o 2, los bancos no se van a poner porque a darle preponderancia a alguien. Y hacerlo viral. Y hacerlo viral, porque tú lo haces un héroe a esa gente. Sí, claro. Porque la gente se solidariza con el más débil. Sí, así mismo es. Entonces los bancos, por eso son buenos este tipo de programas, que hay un equilibrio y entonces uno tiene la oportunidad de edificar a las personas con relación a ese tema. Jesús, tenemos la primera pregunta rápidamente para no decir que nos fuimos, no dijimos nada. Preguntas, tenemos muchas preguntas. La primera dice, nosotros en Juan Dolio tenemos una cooperativa de ahorros y créditos, resulta que tenemos 2 cuentas bancarias en el banco tal y ayer nos enviaron una comunicación diciendo que nos van a cerrar la cuenta dentro de 30 días, pero sin ninguna explicación. ¿Puede el banco tal cerrarnos la cuenta sin ninguna explicación y el por qué? Sí, lo he dicho claramente aquí, los bancos son negocios privados, los bancos no son, si usted no nace, no tiene, los bancos no están obligados a mantenerle una cuenta abierta a usted ni a hacer negocio con usted. Los bancos, desde la ley 155-17 de prevención del lavado de activos, los bancos, esa ley le exige a los bancos un tema de conozca a su cliente, de debida diligencia. La superintendencia de bancos le exige a los bancos que tienen que tener matrices de riesgo de clientes, y los bancos, esos tipos de clientes que manejan mucho efectivo de cooperativa, que no pueden tener una justificación y quizá una cooperativa informal, porque está diciendo hay que ver si es una cooperativa formal o informal, porque eso prolifera en la República Dominicana, el tema de las cooperativas. Simplemente dice, me mueve mucho efectivo, no me voy a entrar el origen de los fondos, simplemente le cierra la cuenta y le devuelve su dinero en un cheque certificado. Y el banco no tiene que darle ningún tipo de explicación porque la super que le va a exigir al banco porque tiene esa cuenta abierta de ese cliente que mueve mucho efectivo. Entonces, al que le cierran una cuenta en un banco, eso es un procedimiento ordinario, porque hay muchos clientes que mienten en el tipo de actividad y luego están alimentando la cuenta con muchísimo efectivo, con muchísimo dinero que no pueden justificar. Es como una cuenta que yo vi, que yo tengo un negocio de ventas online, pero todo el dinero que le entraba era en efectivo. ¿Qué hice yo en esa cuenta? Mande a cerrar esa cuenta. Correcto. La segunda pregunta, y rápidamente, Jesús, ¿cuál es el plazo que tienen los bancos para responder a una reclamación que hice por un consumo no reconocido en el uso de mi tarjeta de crédito internacional? Recuerden que son 6 meses, 180 días. Es el plazo más largo que tiene este proceso, pero el proceso va en 30 días máximo, pero los bancos se han puesto la pila con eso y han reducido el tiempo considerablemente.
¿Qué tan seguras son las cooperativas abiertas de servicios múltiples que captan recursos del público? Bueno, recuerde que cuando usted está en una cooperativa, usted es asociado, usted es dueño. Y si esa cooperativa tiene problemas, luego o quiebra, usted perdió su dinero. Hay mucha gente que lo utilizan porque las cooperativas están exentas de todo tipo de impuestos y operan en un margen lazo y que le permite pagar una tasa de interés, alguna mayor. Pero usted tiene un riesgo. Recuerde que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. La última, Romel, ¿por qué si yo tengo balance en exceso en mi tarjeta de crédito y retiro ese dinero vía cajero automático, me cobran de mi propio dinero un 6.25%? Porque el sistema no visualiza que usted le puso más dinero a la cuenta, sino que ese dinero está de su tarjeta de crédito. Que yo le recomiendo a esa persona que no le ponga más dinero a su tarjeta de crédito, porque si usted lo retira en efectivo, le van a cobrar el 6.25 por el retiro. Bueno, Romer, ya no tenemos tiempo para más porque Romer está haciendo muchísimas señas. Muchísimas gracias, Jesús Geraldo Martínez en las redes sociales. Grisel Sánchez aquí, José Alfredo Guerrero y a nuestra gente. Un abrazo, Romer. Nos vemos el sábado. Les queremos mucho. 1959 inicia